O sea, 13 millones salieron de la pobreza. Y acabamos de escuchar a don Manuel diciéndonos algo que no corresponde con su conferencia. Porque salir de la pobreza significa calidad de vida, significa mejores condiciones de vida. Entonces, o hay oscurantismo en nuestro querido expositor, o hay oscurantismo en esas afirmaciones. Podemos manejar la información, podemos manejar los datos para no dar información. Todos hemos escuchado también en el radio en estos días un anuncio donde sale la voz del expresidente Salinas de Gortari diciendo, anunciando que se creaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos para defender los derechos humanos, por primera vez en México. Cuando se acaba la voz, se oye falso. Lo que hizo fue crear un organismo para no defender los derechos, no dejó que las recomendaciones fueran obligatorias. No hay peor ejemplo o mayor ejemplo de oscurantismo. En ese anuncio se miente, se expresa ignorancia, se utiliza la imagen de un personaje odiado. El personaje es odiado, Salinas es odiado como personaje ante el público. Y se muestra una ignorancia absoluta de lo que son los derechos humanos y de lo que es la institución que está pagando y diseñando ese anuncio. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Ocultar la verdad. Eso es el oscurantismo. El oscurantismo medieval lo veíamos vinculado al control religioso de la verdad. Los religiosos querían controlar la verdad. Se evitaba la socialización del conocimiento cuando éste contradecía los planteamientos o las verdades o dogmas religiosos. Pero la realidad es que detrás de eso no está tanto el problema religioso, está el poder. El oscurantismo es esencialmente un problema de poder. Ocultamos la información para sostener posiciones de poder. Manejamos la información para sostener posiciones de poder. Y en esa situación, algo que aquí se ha tocado, la verdad es irrelevante. Ya no solo la verdad, ni la veracidad, todo eso es irrelevante. Lo importante es construir un argumentario que nos sirva para sostener una posición en el poder. ¿Qué hacen los populismos en todo el mundo hoy día? Construir un argumental para sostener el poder. ¿Cómo se rompió ese oscurantismo medieval? Pues con el liberalismo, con el pensamiento liberal. El pensamiento liberal buscaba, como su nombre lo dice, liberar. No eran que buscaran la libertad, buscaban liberar. ¿Y liberar a quién? O sea, los seres humanos. ¿Y de qué? Del poder. Del poder que toda la historia de la humanidad había tenido sujetos a los seres humanos. Y esto es de hace 200 años y pico. O sea, pensemos que toda la historia de la humanidad, el titular real, legítimo del poder, era el gobernante. A partir del surgimiento del pensamiento liberal, el titular del poder va a ser el pueblo. La soberanía, el concepto de soberanía que Bodino inventó en los 6 libros de la República para justificar el control del poder del monarca y hacerlo legítimo, se convierte en soberanía popular. El pensamiento liberal le da la vuelta a la historia política de la historia de la humanidad. Y entonces, ahí es donde se libera al hombre. Se libera de 2 formas. Uno, en una visión pragmática,
donde se hacen revoluciones armadas, algunas brutales y cruentas, y la otra hay una versión idealista, que es el impulso de la ilustración. El conocimiento es lo que nos hace libres. Es romántico, pero tiene mucho de cierto y de fondo. El conocimiento nos hace libres. Los revolucionarios franceses fueron más pragmáticos. Dijeron, no, esto es lo que hay, es cortar la cabeza. La manera de tener libertad es cortar la cabeza a los que tienen el poder. Hombre, con el conocimiento la gente a la larga va a poder alcanzar el poder. Aquí es donde se da realmente el fin del oscurantismo. Y surge esa modernidad de la que ya se ha hablado. Modernidad basada en esa liberación del pueblo. El primer texto, la Constitución americana, con el famoso We the People of the United States. Por primera vez en la historia de la humanidad, el pueblo asume el poder. Lo que los legitima para lo que van a hacer es que son el pueblo de los Estados Unidos. En la misma línea, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano empieza con los representantes del pueblo francés constituidos en la Asamblea Nacional. Ahora es el pueblo el que tiene el poder. Y tras liberarse los pueblos, o junto con la liberación de los pueblos, viene la liberación de los individuos. Al reconocer la autonomía que genera la libertad y la dignidad individual de las personas, en condiciones de igualdad con los demás. Todos los seres humanos valemos lo mismo, somos lo mismo en dignidad, en autonomía, en libertad. No hay nada que justifique entender distintos a unos de otros. Y aquí van a surgir como fundamentales libertades de conciencia, de pensamiento y por supuesto de expresión. Ahí van a surgir los grupos de periodistas. El periodismo es donde se va a volver importante. Es importante, lo que decía antes, difundir las ideas. Es importante no solo que nos dejen pensar, que nos dejen decir lo que pensamos. El dogma religioso se va a sustituir por el dogma de la razón, del pensamiento y de una explicación racional del mundo. Y aquí también va a surgir, que no lo abordo aquí porque es un tema que habría que entrarle de otro modo, las ideologías como formas, construcciones sistemáticas de expresar y de entender el mundo. En este contexto es donde aparecen los derechos humanos. Que se basan ya no en el poder. Todo lo que había antes se basaba en el poder. Ahora los derechos humanos se basan en la condición humana, en lo que es el ser humano. Por tanto, son derechos universales. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos lo mismo si tenemos la categoría de seres humanos. Y se fundan en una construcción, estos derechos que se piensan en este momento, se fundan en una construcción abstracta, intelectual del ser humano, no en los individuos concretos. Por eso, derechos del hombre como concepto. Va a ser derecho, va a ser fundamental para ese concepto de hombre, lo que es fundamental, y eso lo vamos a proteger mediante los derechos. Por eso son así, en abstracto, derechos del hombre. Los derechos aquí concebidos son de todos y para todos. A partir de ese momento las personas valen por sí mismas, no por su estatus, por su pertenencia, por su posición social, por su riqueza. Valen porque son personas, porque son parte de la especie humana. Esto es un cambio fundamental en la historia de la humanidad. Ahora, los derechos humanos los concebimos, o se concibieron, como un mecanismo, un instrumento jurídico para proteger a los individuos del poder de quienes detentaban la autoridad y de quienes detentan la autoridad. Esa es la finalidad, es un instrumento jurídico, una herramienta. Ahora, lo que es innegable es que tienen detrás una realidad
moral o ética. Ahora, esos derechos evolucionaron con la sociedad y pasaron ya no a ver el individuo en abstracto, sino a ver al individuo concreto. ¿Por qué? Porque fue evidente que teníamos muchas libertades. Estos derechos abstractos son esencialmente libertades, libertad para hacer lo que queramos, pero resulta que eso se queda sin sustento cuando un individuo tiene hambre, cuando un individuo está enfermo, cuando un individuo no tiene casa, cuando un individuo no tiene educación. Entonces, esos satisfactores materiales, esas satisfacciones de necesidades básicas, se convierte en lo que algunos llaman una segunda generación de derechos humanos. Y ahí está alimentación, salud, vivienda, educación, vestido, etc. Ese segundo grupo de derechos humanos nos lleva a algo que señalaba nuestro antecesor aquí, a igualar. Son mecanismos. Si los primeros eran mecanismos de proteger del poder, estos segundos son mecanismos para igualar a las personas en la sociedad. Para que todos partamos de una situación básica igual. Con la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y la creación de Naciones Unidas, los derechos humanos, que eran una realidad constitucional desde las primeras constituciones, la americana, luego la francesa, etc., eran una realidad constitucional, pero local, interna de los estados. Con la Segunda Guerra Mundial, los problemas que se dan con el régimen nazi, etcétera, los abusos en los campos de concentración, esos derechos humanos salen y se van al campo internacional. Al mundo del derecho internacional surge la Declaración Universal de Derechos Humanos y Naciones Unidas se constituye con base en dos valores, paz y derechos humanos. Para eso sirven Naciones Unidas, y así lo dice su preámbulo, con la finalidad de conseguir la paz mediante el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas. Para eso sirven. Ahora, el sistema de valores centrado en los derechos humanos, o que contienen los derechos humanos, que se basa en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana, se convierten así en una teoría moral, en el paradigma ético de las sociedades contemporáneas. Juliana González, a quien citó antes, decía: los derechos humanos son la ética del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque tenemos además la ventaja de que es una ética en catálogo puesta. La Declaración Universal nos da las bases éticas de las sociedades contemporáneas. Ahora, y aquí viene el problema. Los derechos se convierten conjuntamente en criterio de legitimación política. Cuando se convierten en paradigma ético, cuando se convierten en requisito de pertenencia a la comunidad internacional que los estados respeten derechos humanos, entonces se convierten también en criterio de legitimación política, de gobiernos y gobernantes y de la actuación de esos gobernantes. Un gobernante es un buen gobernante cuando respeta derechos humanos. Es malo cuando no lo respeta. Ya nos olvidamos de esos conceptos abstractos del bien común, etcétera, y nos vamos al catálogo. A ver, respeta derechos humanos, es bueno, no lo respeta, es malo. Por eso los gobernantes se preocupan por mostrarse respetuosos de los derechos humanos. Pinochet, cuando tenía encerrados a 10,000 en el Estadio Nacional y lo estaba torturando, desapareciendo y matando, decía que estaba luchando por defender los derechos humanos de los chilenos. ¿Y cuántos gobiernos, cuántos gobernantes escuchamos todos los días decir que les preocupa y defienden los derechos humanos mientras están causando daños, muertes, asesinatos? El discurso de derechos humanos se convierte en el discurso político, en el arma arrojadiza de la lucha política. Tú eres violador de derechos humanos, yo soy el que los respeta. Y el problema, cuando esto lo cruzamos con la pérdida de sentido en nuestras sociedades, del sentido final del ser humano, del sentido de la vida, en lo que podríamos llamar una especie de nihilismo, donde dejamos de entender el para qué.
donde no solo lo dejamos de entender, sino lo dejamos de preguntar. Entonces los derechos humanos encajan muy bien para convertirse en satisfactores, en meta y en satisfactores. Y entonces esto acompañado, si no tengo sentido de vida final, de para qué estoy aquí, entonces el sentido más fácil es la autosatisfacción. Entonces viene un cierto hedonismo, donde lo importante es satisfacerme, satisfacer lo que quiero. Y esto impacta a los derechos humanos. Impacta gravemente a los derechos humanos porque entonces los derechos humanos que fueron pensados para tutelar aquello que es fundamental para el ser humano en sí mismo, lo convertimos en una herramienta para satisfacer los intereses colectivos de grupos. E incluso yo diría hasta caprichos individuales. Pongo un ejemplo muy rápido. La primera sentencia que hizo la Corte Constitucional de Colombia respecto de ese derecho que se han inventado y que sacan por ahí, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se refería a un niño que lo obligaron a cortarse el pelo en una escuela donde el reglamento cuando el niño ingresó decía que tenía que tener el pelo determinado, pero el niño quería tener el pelo largo. Entonces dijo, bueno, la sentencia fue a favor del niño. Es libre desarrollo de su personalidad. Hoy es libre desarrollo de la personalidad y por tanto derecho humano fumar marihuana o no. Divorciarnos o no divorciarnos. Cambiar de sexo. Acceder a reproducción asistida. Todo eso en un oscurantismo de los derechos humanos, porque lo que hace es negarnos la realidad de los derechos humanos y crearnos paquetes de satisfactores. Y entonces la herramienta jurídica fundamental que inventamos para defender la dignidad queda de lado. Y lo que estamos haciendo es impulsar consumismo, autosatisfacción personal, violación a las reglas, al orden, desprecio al orden establecido. Porque lo que importa es cómo me satisfago. Para mí esto es el oscurantismo grave en materia de derechos humanos hoy. Es lo que está debilitando los derechos humanos. Eso más el uso político que los políticos están haciendo de los derechos humanos en todo el mundo. Porque lo usan como principio de legitimación de su actuación. Y aunque hay un sistema muy rico de valores detrás de los derechos humanos, la realidad es que estamos perdiendo ese sistema de valores que pueden constituir una verdadera teoría moral, y lo constituyeron durante un tiempo, y por eso se les dio, con su internacionalización por Naciones Unidas, ese carácter de paradigma ético de las sociedades contemporáneas. Que lo estamos perdiendo por esa manipulación o manipuleo del instrumento. Con esto concluyo, muchas gracias.